Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en Geburot 16:11. Zarpando pues de Troas, navegaron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de Shabbat salimos fuera de la puerta junto al río, donde nos habían dicho que solían hacerse la oración, y sentándose llegaron las mujeres les hablamos. He aquí una mujer llamada Lidia, adoradora de Dios y vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estaba oyendo, y dijo a Adonai: abre su corazón. Y Adonai abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Saúl decía. Y cuando fue purificada en las aguas, juntamente con su familia, nos rogó diciendo: si hemos juzgado que yo sea fiel a Adonai, entrad en mi casa, hospedaos. Y nos convenció. Aconteció que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, pues los acontecimientos aquí, precisamente en este lugar tan importante ya, en Neápolis y en Filipos, a donde se encontraron precisamente con Lidia, una vendedora de púrpura. Era una mujer piadosa, era una mujer que tenía testimonio de reconocer y conocer al Dios Altísimo, pero miramos y vemos que hizo su tevilá. La pregunta es: ¿por qué hizo tevilá si era adoradora? Esta era de los Ger Sadik, de los justos de las naciones. Ella reconocía al único Dios verdadero y no andaba con medias tintas, que los ídolos, que los dioses, no, sino reconocía que había un solo Dios. En estas circunstancias, Rab Shaul, con todo su corazón, fue y junto con su equipo llegó allá al puente donde lavaban la ropa, donde se reunían incluso para hacer la oración. Esto implicó en muchas situaciones que hubiese un ambiente muy propicio para que se pudiera hablar la dabar, la palabra. Entonces, en este sentido, Rab Shaul siempre andaba buscando en los lugares a donde las personas verdaderamente tuvieran un corazón para Hashem. Y desde luego una persona que ora, una persona que entiende la magnitud de la unicidad del Eterno, está pronta no solamente a reconocer al Eterno y a vivir sus mandamientos, pero también a aceptar que Yeshua es el Mesías. Entonces, en esta situación podemos ver que el anhelo del corazón de Rab Shaul era hablar a los judíos para que reconocieran a Yeshua, pero por el otro lado, hablar a los gentiles que ni conocían a Yeshua y mucho menos al Dios uno y único. Entonces, había una doble labor en la vida de Rab Shaul y su equipo, y esto es algo que nosotros no debemos olvidar. Es una prioridad para nosotros como netzaritas hablarle a nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, a todos ellos, a todas aquellas personas que incluso demanden razón de nuestra fe, tenemos que hablarle. Eso es algo que muy importante debemos entender y debemos vivir. Es decir, nosotros no podemos guardar nuestras convicciones, nuestra fe, no la podemos guardar, dado que el mismo Ribi nos dice que somos luminares, que somos luz en este mundo, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de declarar la unicidad del Eterno, pero también hacer conocido que Yeshua, no Jesús, que Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces, esto tomó un sentido muy importante.
Desgraciadamente, esto que proclamaba Rab Shaul y los discípulos, los otros discípulos de Yeshua, y todos aquellos que iban reconociendo y conociendo la unidad y la unicidad y al Maestro Yeshua, sería un factor de mucho crecimiento exponencial, pero no solamente eso, también habría ya oposición. Las cosas buenas no es solamente y especialmente el conocimiento del Dios Altísimo, siempre va a encontrar oposición en la vida de las personas, en la vida de los grupos, en la vida de los religiosos, en la vida de todos aquellos que ya tienen un estatus, que ya tienen dentro de su cultura, dentro de la sociedad, ya tienen establecidos ciertas conductas, y consecuentemente no cualquiera escucha, no cualquiera atiende, no cualquiera cree. Y entonces esa es la gran lucha que tenemos. A veces a la gente hay que hablarle despacito, a veces que hay que tener muchísima paciencia, a veces hay que ser personas que tienen control y dominio en su vida y que no se debe enojar, porque hay gente que saca de quicio, hay gente que te saca de balance, hay gente que te hace enojar con sus preguntas, con sus respuestas, con sus actitudes. Pero nosotros debemos poner siempre los puntos sobre las is, como hacía Rab Shaul. Aquí se nota que llegaba la gente. ¿Por qué llegaba la gente? Porque había corazones dispuestos para escuchar y para saber. Y en el camino nos encontramos de todo. Así como hay gente como por ejemplo Lidia, que era una mujer con un corazón dispuesto, y muchos otros que estaban ahí porque se escucha que había más, y que reconocieron a Yeshua como el Mesías. Al hacerlo estaban dándole el reconocimiento al Eterno, porque al final del día todo esto es por la bondad del Eterno, es decir, reconocer y conocer que Yeshua es el Mesías es por la revelación del Eterno. Y todo aquel que le atiende, todo aquel que guarda en su corazón para el Eterno la fe obediente, esto causa una transformación importante en su vida. Pero regresando al tema, el punto central en que vemos es que Rab Shaul sí edificaba, sí enseñaba, instruía, pero había una situación muy importante, y esa situación importante es que la gente que estaba sin pacto, sin Dios, sin esperanza, sin Torah, sin preceptos, sin mandamientos, sin nada, estaba desnuda, pudiera hacer un cambio extraordinario en su vida y en su fe, en su caminar. Tendrían los gentiles que salir de la idolatría, pero los judíos que entendieron, que supieron que Yeshua es el Mesías, volverse a la obediencia y a la sujeción del Eterno, y admirarse de la grandeza que trajo nuestro Santo Maestro, y también las consecuencias transformadoras que lógicamente trajo el reconocer a Yeshua en la vida de una persona y en la vida de Israel. ¿Qué haremos? ¿Cuál es la lección? La lección es ser perseverantes en ser hombres y mujeres que alumbran con su testimonio, que no lo tiene guardado en la cartera. Yo recuerdo a veces cuando estuvimos en el cristianismo, que mucha gente cuando se hizo su conversión a Jesús, dice que su conversión, que nomás salieron de una cosa parece a otra igual. Esta gente traía en su cartera, en su monedero, sus estampitas de sus santos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Lo estoy compartiendo y lo estoy diciendo porque así traían escondida su fe. ¿Tenían fe? Pues sí, y una fe muy conveniente, porque los traían en su bolsa, en su cartera, porque para que les cuidara la economía, para que les cuidara en el camino, para que les cuidara.
convenientemente. Pero realmente ellos exponían su fe, ¿no? Simplemente utilizan la fe, la religión como un medio para ser de alguna manera protegidos, cuidados. Pero hablar de su fe, no. Y eso es de alguna manera muy definido en la vida de los católicos, tristemente. Y tristemente, bueno, porque así fueron formados y son formados. En el caso del cristianismo, no, porque el cristianismo habla. Tú llegas con una persona que es cristiano y te dice que Jesús, que acá, que allá y todo aquello. Y ellos piensan, sinceramente muchos, piensan que es algo diferente, que es salir de la idolatría, que es hacer un cambio de vida, y utilizan el texto, y yo lo utilizaba, de modo que si alguno está en Mashiach Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero en la realidad, cuando uno llega a vivir la verdad, se da uno cuenta de que solamente era una alucinación, porque al final del día nos volvemos como los religiosos que traemos en las estampitas guardadas en la cartera y guardadas en la bolsa, y así también muchos solamente tienen su fe para que les cuide, para que les proteja, para que les dé parmesá, pero no para dar testimonio. Y el punto aquí importante que nos enseña Rav Shaul es que la fe es para dar testimonio, no para traerla guardada, sino para hablarle a la gente. Esa es nuestra responsabilidad delante del Eterno, y nos enseñó que debemos ser luminares, que debemos de ser hombres y mujeres que dan testimonio de la fe que tenemos, y consecuentemente, como llamó el Eterno a Abraham y le dijo que deberían de ser un pueblo santo y un pueblo que debería de llevar a cabo la voluntad del Eterno. Ya con la entrega de la Torá, esto se ampliaría y el Eterno enseñaría que como consagrados, como santos a Hashem, el pueblo de Israel tenía la misión de alumbrar al mundo con el testimonio de la unicidad del Eterno, desde luego, y con el conocimiento del Mesías, Yeshua. Esa es nuestra responsabilidad y no podemos troquearla, es decir, cambiarla por otra cosa. Que no seamos como aquellos hombres que andan guardando su fe en su cartera o en su bolsa, o que ni siquiera les da la luz, sino todo lo contrario, que irradiemos esa luz de nuestro corazón y que la gente pueda conocer y saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por cierto, tendremos una conferencia especial el próximo domingo a las 11 de la mañana. Si tú puedes invitar a gente a tu casa y poner la tele y poner ahí la conferencia, valdría mucho la pena. Invita a tu familia, compártele, va a ser un tiempo de mucha luz y te invitamos a que participes en la labor a la cual nos ha llamado al Eterno. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.